Gabon guztioi, Eusko Ikaskuntzaren saioari hasiera ematera goaz, hemen herri irratian. Buenas noches, les habla María Aguirre. Cada martes la Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza, organiza una tertulia y para esta noche les proponemos el siguiente tema: circuitos culturales. Seguramente que algunos ya tendréis alguna idea de lo que vamos a hablar en los siguientes minutos, pero a los que desconocen el tema, deciros que enseguida tendréis la posibilidad de situaros en este tema, ya que los invitados que nos acompañan, antes de entrar al debate, explicarán qué son los circuitos culturales. Por lo tanto, vamos con las presentaciones. Uno de los invitados que nos acompaña es Francisco Javier López de Landache, responsable de Koldo Michelena. Gabon eta ongi etorri. También tenemos el gusto de presentarles a Koldo Ordezgoiti, responsable de comunicación del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco. Ongi etorri de Zuri, Koldo. Y el tercer invitado es José Luis González Blanco, técnico de cultura del Ayuntamiento de Eibar. Ongi etorri Zuriere eta Gabon. Gabon. Antes que nada, y como he indicado al inicio, pues bueno, hemos acabado con las presentaciones y convendría aclarar a los oyentes qué son los circuitos culturales y qué objetivos persiguen dichos circuitos. Por lo tanto, a ver, ¿quién se anima a explicarlo? Bueno, se entiende quizás de una manera rápida, pues es la realización de una oferta cultural que persigue que llegue a distintas localidades con un afán de democratizar o de hacer más fácil la llegada al consumo cultural. Siempre se ha centrado, yo creo, en una oferta de los productos culturales que no tienen una difusión por medios más electrónicos o por el cine, etcétera, ¿no? Y se ha limitado pues a las áreas donde el consumo cultural era más difícil, ¿no? Que es la música, la danza, el teatro, algunas exposiciones, etcétera, ¿no? Yo creo que nacieron sobre todo en un momento del boom democrático, sobre todo en los años finales de los 70, principios de los 80, cuando se recupera el poder de alguna manera, y en cultura ya hay unas transferencias importantes y se ve que hay mucho por hacer en una sociedad como la nuestra, que sí ha sido bastante rica en la producción cultural. Pues había que llegar y claro, se llegaba un poco como se podía. Yo creo que todos recordamos pues, los festivales que había, los circuitos Herri, y que fueron simpáticos y consiguieron en un momento determinado pues el poner en contacto a muchos creadores vascos y también del exterior con el pueblo, ¿no? Y ocurrían cosas simpáticas, porque claro, tampoco había estructura, y entonces que podía llegar un organista a un concierto de recital de órgano en un pueblo donde lamentablemente igual el órgano estaba estropeado, o llegaba un grupo de teatro a una localidad donde solo había un concejal que no sabía dónde podía hacer una toma de corriente. Es decir, fue yo creo que un intento muy valioso para acercar a un consumo de la cultura viva, escénica, que pasaba por una fase más baja, ¿no? Hay que recordar también que los Hayaldis, por ejemplo, de los 70, cuando la muerte de Franco, tenían tal componente reivindicativo que lo cultural quedaba en un segundo plano. Entonces, en ese momento hay un corte, sí, hay un vacío, y recordaremos cómo de unos Hayaldis masivos o aquellas semanas culturales vascas se pasa a un no consumo cultural, porque la política nos ocupa a todos mucho, la política va a ser la reivindicación. Entonces estos intentos me parecen que fueron positivos. Yo creo que es un poco lo que es un intento de reestructurar algo en un momento en el que se recupera la democracia por una parte y en el que se producen además una serie de cambios. Y además yo creo que hay un componente muy importante, y es que recuperamos la democracia y la recuperamos y tenemos que empezar a construir algo que no habíamos tenido hasta ese momento, que era lo que ahora quizás nos va a tocar reconstruir otra vez, que es el estado de bienestar. Es decir, esas ofertas culturales, es entender que desde la sociedad, desde las instituciones públicas se tienen que dar una serie de servicios, y entre ellos también el tema de la cultura, ¿no? Pues cuando eso ocurre, cuando se tiene que empezar a construir esos miembros,
resulta que partimos casi de cero, es decir, lo que comentabas un poco, en qué sitios se organizaban este tipo de cosas. Es decir, si miramos ahora lo que cualquier ayuntamiento medio puede tener en cuanto a infraestructuras culturales y nos vamos 20 años atrás, que es la época de la que estamos hablando, veríamos que eso que tenemos ahora, entonces casi no existía. En la mayoría, en todos los casos, porque podía haber algo, es decir, como en la biblioteca, un montón y una serie de cosas, pero lo que son las estructuras que tenemos que actualmente podemos tener, entonces pues no existían. Entonces, para responder a esa falta, surgen esos circuitos culturales. En aquel momento cumplen una misión. El tema es que paralelamente se va produciendo un desarrollo de las infraestructuras culturales por parte de ayuntamientos, por parte también de diputaciones, en nuestro caso por parte del gobierno vasco en lo que nos compete, y también van cambiando las cosas, de tal manera que en este momento pues cualquier localidad de un tamaño medio tiene una actividad cultural a todo lo largo del año, cuando menos bastante potente. Y junto con ello existen otra serie de circuitos que no son exclusivamente de la administración, pueden ser paralelos, pero paralelos quiere decir que no son de la administración en ese sentido y que se realizan también una serie de actividades. Entonces, del cruce de esos dos aspectos, ocurre que poco a poco aquellas itineraciones van cambiando. Llega un momento, además, en que se cruza un poco la política, en el sentido de que entra el debate famoso de quiénes son esas competencias y de gobierno de diputaciones. Las diputaciones cogen en gran sentido estos circuitos, el gobierno vasco va poco a poco dejándolo, y se llega a una situación como la actual en la que creo que, exceptuando, y es fuera de la comunidad autónoma, pero entre exceptuando Navarra, donde todavía existen estos circuitos con algo de fuerza, pero hay que tener en cuenta también un poco la constitución geográfica de la sociedad navarra también, es decir, de una Guipúzcoa estructurada en torno a una serie de comarcas en las cuales las localidades, incluso las localidades más pequeñas, en bastantes casos trabajan unidas a otras, o las distancias son muy pequeñas. Pasamos a una sociedad en la que de Pamplona para abajo la siguiente localidad es Tudela y la siguiente ya tiene menos, o tiene cerca de 10.000 habitantes, y de ahí para abajo hay bastantes localidades. Entonces, en ese sentido, los circuitos siguen estando ahí. Mientras que en el caso de la comunidad autónoma, creo que en Vizcaya hace 2 años, o en los últimos años, donde todavía seguían manteniendo una serie de circuitos culturales, han llegado a la conclusión de que la vía de trabajar es dándoles una especie de ayuda a la carta a los ayuntamientos para que sean ellos los que, vistan sus necesidades, contraten directamente. Es decir, de alguna manera se ha roto ese circuito, pero paralelamente se ha creado otro que yo creo que en cierto sentido, o se está creando, mejor dicho, quizás que se ha creado, es bastante fuerte decirlo todavía, que en cierto sentido puede ser, es el presente y puede ser el futuro, que es Tarea, que es la red de teatros. Todavía es una red que tiene demasiados agujeros, quiero decir, las redes hay que coserlas, y en este caso pues hace falta que la malla sea cuanto más espesa mejor para que llegue a la mayor parte del mercado posible. Todavía es una red que en algunos casos tiene quizás mallas demasiado grandes, pero que está ahí y que al final sí es una especie de circuito, al menos para dos de las áreas, que son las artes escénicas en última instancia y la danza. Queda fuera otra serie de cosas que quizás habría que integrarlas, y luego hay otra serie de productos que yo creo que sí necesitan un apoyo de forma de circuitos. Por ejemplo, hay uno que en este momento de forma experimental lo ha estudiado el gobierno vasco y ha hecho algunas iniciativas, creo que de cara al futuro se tendrá que hacer más, que es el tema del cine en euskera, por ejemplo. Es decir, ahí sí que igual tenemos que volver otra vez a los viejos circuitos, porque efectivamente ahí tenemos una estructura que es débil y que de alguna manera necesitamos fortalecer. Muy bien, pero entonces hemos citado que en el año 80, ¿no?, se inició el programa RSRI, que creo que acabó en el año 82, y después vino Kulturbidean. Kulturbidean. También también fue de manera de circuitos culturales, ¿no? Sí, pero lo que quería decir con la intervención anterior es que los circuitos culturales cubrieron una época y eran, cuando menos, probablemente en aquel caso eran, no solo eran los únicos miembros con los que se podía hacer la fiesta, sino que eran los miembros más muy, muy importantes y muy necesarios, porque era la manera, como decía Sánchez, de llegar hasta a la sociedad.
sobre todo en pequeñas localidades, incluso en localidades medias o incluso en ciudades grandes que en aquel momento por su propia, por ellos mismos, por sí mismos no tenían capacidad de tener una oferta cultural. En estos momentos, cogiendo el ejemplo máximo, Donosti, o cogiendo cualquier, o incluso localidades de tamaño medio, como Tobosa, por ejemplo, tienen unas ofertas culturales propias, autónomas, por parte de cada uno de los ayuntamientos, que superan, le dan 10.000 vueltas a lo que pedía en aquel momento Herri o cualquier otro tipo de circuito. Esa realidad está ahí. Y además está ahí con unas infraestructuras municipales importantes y con unas posibilidades por parte de los ayuntamientos que son especialmente en cuanto a dinamización cultural, en cuanto a servicios, que son muy importantes. Entonces, de alguna manera, los circuitos culturales de aquella época, en cierto sentido, también eran una especie de... tenías una sociedad, unos ayuntamientos que tenían sus dificultades para sobrevivir, para llegar al día a día, tenías una serie de necesidades culturales que de alguna manera había que cubrir. Además había desaparecido de alguna manera los circuitos anteriores, los cantaldis, de esa reivindicación. No tenías las infraestructuras como para llevarlo a cabo, tenías que hacer algo, y no voy a llamarlo paternalista porque no era el caso, pero sí era una cosa que venía de arriba hacia abajo y que de alguna manera era la manera de hacer algo, porque no tenía su cabida. En este momento nuestra realidad es otra, es decir, cambiando, no es exactamente, no tiene tanto que ver con los circuitos culturales, pero podemos coger el ejemplo de las bibliotecas. Las bibliotecas municipales en este momento son un servicio que está cogiendo un nivel muy importante y con unas, habría que ir caso por caso y ahí siempre hay excepciones a la regla, pero con una media de calidad bastante buena. Vale. Pero, por ejemplo, en Álava todavía tienes que seguir funcionando con un sistema de intimidación, con algo que sería como un circuito cultural, pero referido a un tema concreto, que es el bibliobús. ¿Por qué? Pues porque la estructura de Álava es la que es, y tienes la capital, tienes una serie de localidades, y luego tienes muchas localidades muy pequeñitas que no les da como para tener una biblioteca. Y que en vez de tener una biblioteca han preferido tener un servicio de bibliobús, que se ha llegado a medias entre la Diputación y el Gobierno vasco. Bueno, en este caso estás cubriendo una necesidad. En nuestro caso, el circuito cultural, tal y como se entendía en los 80, en este momento se podría entender de la misma manera. No, porque los componentes son completamente distintos. ¿Puede existir necesidad? Sí, de hecho, en determinadas áreas sociales, por ejemplo, desde UEMA, se han puesto en marcha una serie de formatos de productos en euskera para localidades pequeñas o medias que se han extendido posteriormente. Bueno, hablaremos sobre ello. José González Blanco, como dices, técnico de cultura del Ayuntamiento de Eibar, y Koldo nos acaba de explicar cómo pues hoy en día pues son los ayuntamientos, ¿no?, los que organizan esa oferta cultural. Sí. ¿A dónde acuden los ayuntamientos a organizar estos actos? ¿A la Diputación, al Gobierno vasco o...? A todos los lados. Desde luego, siempre se está debatiendo que hace falta una ley municipal vasca, que no tenemos en estos momentos, y los ayuntamientos en muchos de los casos hemos cogido pues las competencias de otras veces que quizás nos hemos visto desasistidos. Yo quiero hacer una diferenciación, o sea, entre lo que pueden ser circuitos culturales y lo que pueden ser redes. Circuitos culturales en estos momentos existen, lo que pasa que lo que puede darse es que no existe una relación entre ellos. Y con esto quiero decir, pues muchas veces desde el Ayuntamiento de Eibar, en el cual trabajo yo, pues estoy realizando una serie de actividades, igual no estoy ni conectado tan siquiera con Erma, que lo tengo a 2 kilómetros, o con el Goibar, que lo tengo a 6-7. A mí eso es lo que me falta. Creo que la única cosa o la única cuestión que está institucionalizada pues debe ser lo de Jarea, y en todo lo demás pues bueno, hay un vacío para constituir una red. Ahora bien, circuitos entendidos como tales pues sí se dan independientemente de que sean autónomos. Esfuerzos que han hecho los ayuntamientos, pues evidentemente impulsados por estos circuitos RSR en un principio, luego pues los ayuntamientos han ido dotando poco a poco pues un departamento de cultura, ha habido infraestructuras, se han creado y bueno, pues ahí la Diputación de Guipúzcoa concretamente pues ha echado un cable bastante potente lo que es al Ayuntamiento de Eibar.
Y bueno, pues somos un punto dentro de un circuito. El Ayuntamiento de Eibar o la Casa de Cultura Portalia, lo que puede ser las instalaciones del Complejo Educativo de Eibar, lo que pueda ser el futuro teatro municipal o el local el centro de creación musical, el local de los rockeros, pues son un punto dentro de un circuito que en estos momentos pues no está excesivamente conectado con otras realidades, ¿no? Para posibilitar pues una mayor difusión de lo que pretendemos en definitiva, ¿no? Que es la comunicación y poner en contacto a los artistas, a los creadores y a los ciudadanos. Pero dejemos claro, por lo tanto, hoy en día el gobierno vasco no ofrece ningún circuito cultural que articule todo el País Vasco. Ni el gobierno vasco, ni las diputaciones, ni nadie. Y los ayuntamientos. Quiero decir, el tema es... ¿Esto qué consecuencias trae? No, vamos a ver. El tema es... Un momento, yo simplemente quería añadir otra cuestión más. Con respecto a los circuitos culturales que, bueno, pues nosotros como técnicos los podemos conocer, pero quienes los conocen aún mejor, pues en estos momentos pues los artistas o la gente que está trabajando en el mundo de la música, en el mundo del teatro, y saben perfectamente pues qué tipo de instalaciones ya hay en cada ciudad, y ellos, como en definitiva pues son los que están ofreciendo los productos al mercado, y en estos momentos pues las instituciones son prácticamente las que compran, los compradores de los productos que se ofertan, pues conocen perfectamente los puntos de ese circuito que no están conexionados. De hecho, sí existen esos circuitos en cuanto a, pues por una parte, en forma de red, yo creo que la diferenciación entre circuitos y redes ha sido muy oportuna. En forma de red, que es área por una parte, que es al final la estructura. Al final, uno de los temas para estar en esa área, aparte de querer, Sarria está constituido por ayuntamientos que tengan una serie de teatros municipales que en un momento determinado reúnen una serie de características que deseen estar ahí. Están apoyados por las diputaciones en forma de subvenciones a las actividades que se realizan ahí, y finalmente cuentan también con el apoyo del gobierno vasco, que es un poco el que cose esa red. Esa red, entre otras cosas, sigue teniendo todavía agujeros en forma de infraestructuras, algunas de las cuales se siguen desarrollando todavía, pero en cualquier caso sí permite un mínimo de estructura para que funcione. Para que por ella circuiten una serie de obras de teatro, una serie de obras de danza, una serie de espectáculos, que el año pasado, si no me equivoco, y vamos, la presentación de los datos se va a realizar la próxima semana, llevan a cerca de personas a esas actividades, que no está nada mal. Y máximo teniendo en cuenta que en esos datos no computan los resultados del teatro principal de Vitoria, que trabaja cerca de Sarria, pero que no está bajo el nombre de Sarria todavía, y que en algún caso todavía seguimos teniendo un agujero muy gordo en la zona de Bilbao, en Bilbao más concretamente. Bueno, pues esa estructura de alguna manera está ahí, pero paralelamente, lo que decías antes es, ¿el gobierno vasco oferta redes? No, ni el gobierno oferta circuitos culturales, no, ni el gobierno vasco, ni la diputación, ni los ayuntamientos. Al final esas redes se constituyen en forma de las programaciones que realizan los diferentes programadores, que en este caso la mayor parte de ellos son públicos y en gran medida son instituciones locales, ayuntamientos los que soportan. Existen otras redes, otros circuitos que sí funcionan, que son los derivados, por ejemplo, de los festivales de jazz. Los diferentes festivales de jazz, aparte de estar interconectados entre ellos, y ahí estamos de nuevo todas las tres instituciones citadas, parte de las contrataciones que realizan para los grupos medianos sobre todo, y posteriormente se circuitan por una serie de localidades para que de alguna manera ese coste salga de una forma más barata. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el Festival de Folclore de Portugalete, que es la madre de todos los festivales de folclore que durante el mes de julio se suelen dar en diferentes, no sé cuántas localidades, pero un montón de localidades de Euskadi. Festival de coros, de todos O sea, que hay iniciativas no institucionales. No, totalmente institucionales. El tema es totalmente institucional. Quiero decir que al final el Festival de Portugalete lo organiza el Ayuntamiento de Portugalete, el AIALAI, en colaboración con Diputación, con el Mosco. No, pero hay entidades que, por ejemplo, el caso de todos es claro que son entidades privadas, con financiación pública. Pasa que ponen en marcha una oferta que es compartida. Entonces, sí, yo desearía, que me parece una cosa muy positiva, que aunque tenga flecos, en 3 años ha dado la vuelta a la estructuración de la oferta teatral y hay que sacar conclusiones. Yo entiendo que había habido un problema, es decir, de aquellos servicios, de aquellas ofertas, se detectó que no había infraestructura.
Entonces, hemos hecho unos planes de equipamiento de infraestructuras muy importantes. Entonces, hay una red ya de teatros en la comunidad autónoma vasca impresionante. Y hay espacios expositivos, como Portalea, todos los etcétera. ¿Qué nos ha ocurrido? Que quizás nosotros, y desde la parte nuestra de técnicos de cultura, no hemos sabido concienciar y transmitir a la clase política, y hay un fallo técnico nuestro, es decir, que un equipamiento cultural, que es un teatro, le va a suponer luego el mantenimiento X millones anuales para que eso sea digno. O que una sala de exposiciones exige un proyecto, un programa, y que alguien tiene que idearlo, y que probablemente no es el técnico de cultura, que los técnicos de cultura, gestores culturales, estamos para picar un poco de todo y sacar adelante las cosas. Entonces, si se detecta, por ejemplo, si sí sería interesante y hay una carencia, pero que la carencia ya no es por la institución que tiene que arropar, ya es los técnicos de cultura, y el papel de las instituciones ahí es bastante fundamental, y nosotros ahí tenemos un fallo, porque hacemos gestión directa también, sí deberíamos buscar maneras de hacer encargos, ¿no? Y de decidir de común acuerdo, ya sé que esa área en teatro hay una iniciativa privada que esa área recibe. En el mundo de las exposiciones hay muy poca iniciativa, hay muy poca empresa que se dedica a montar exposiciones, porque si luego no encuentra una exposición nadie, pues se hunde. Entonces sí, tendríamos que llegar a mecanismos de encargo. Y encargo es, bueno, pues el año 2000 queremos, o nos parece interesante celebrar a nivel de país la revisión de un gran escritor, o podemos hacer una exposición didáctica sobre la prehistoria vasca, me da igual a mí qué, pero sí mecanismos de comunicación y de encargo, porque claro, si 15 o 25 ayuntamientos y diputaciones encargan a alguien una exposición, puede ser muy rica porque están financiando ya la producción. Esta carencia sí tenemos. Encargar, por ejemplo, a una empresa Podemos cultural. hacer un concurso, o si una empresa, lo que se quiera, o simplemente a un guión, sí, y luego que un guión, marcar la idea y luego pues sacarlo a concurso. O simplemente desde una o dos instituciones montarlo y tener algo que los ¿Y esta iniciativa debe de surgir desde el ayuntamiento o...? puede surgir Debe surgir un poquito de todos. Yo, por ejemplo, lo que observo en el Ayuntamiento de Eibar, ¿no? Organizamos 15, 20 exposiciones a lo largo del año y muchas veces hay una desconexión terrible. Creo que, sobre todo con ciertas exposiciones didácticas, pues podríamos rentabilizar mucho mejor la inversión que el Ayuntamiento puede realizar, que al final pues nos movemos con 2,5 millones de pesetas al año y hacemos muchísimos equilibrios para sacar adelante pues todas las exposiciones, pero bueno, que ahí estamos. Y la idea, pues bueno, yo aquí creo que un poco la competencia para coordinar yo se la pasaría a Diputación y a partir de ahí pues ver lo que podemos hacer. También nos está sucediendo que, bueno, están llegando iniciativas particulares. Ahora la última que ha llegado a Eibar es la de Euskal Selección, por ejemplo, que quieren hacer pues sobre la selección de fútbol, pues hay una exposición que anda por ahí rondando. Yo no sé si cuenta con ayudas, pero bueno, pues el Ayuntamiento de Eibar necesita mostrar su interés, a ver por dónde va. En la Gambara de con el Código se han muchas cosas y al final no hemos podido atar en fecha, pero yo creo una cosa que ha dicho Sánchez anteriormente que es muy importante, y es que estamos a nivel de ayuntamientos estamos para un reto y un descosido, y tan pronto nos podemos encontrar tirando cohetes en las fiestas patronales del pueblo, pues que no sabemos si nuestras funciones, pero desde luego organizarla así, coordinarla así y que esté todo en orden, como podemos estar haciendo gestiones en Madrid, en la Diputación, en el Gobierno vasco para un tema pues mucho más serio. Entonces esta diversidad de trabajos provoca que muchas veces pues estas grandes cuestiones que tenemos que ir tratando poco a poco y de las que tenemos que hablar pues vayan quedándose aparcadas por esa falta de tiempo. Se me olvidó citar antes una exposición incidente de las que continuamos durante toda la pasada legislatura, referido a un tema de la escuela que era UFAO del hombre del hombre, que desde el Departamento Cultural más concretamente desde la Viceconsejería de Política Lingüística, una exposición de sensibilización sobre la transmisión intergeneracional de la escuela y su importancia, que parece que a lo largo de esta próxima legislatura puede haber continuidad en forma de una serie de actividades sobre el tema de la lectura probablemente, en euskera. Y otra red, otro circuito que está ahí, que en este momento que depende de qué posición del gobierno vasco y que en un momento determinado probablemente está necesitado de una reflexión
por parte nuestra y por parte del sector y también por parte de ayuntamientos y diputaciones, que son las ferias del libro, que de alguna manera bueno, pues recorren toda la geografía, si no me equivoco hay unas 18 ferias del libro, aparte de la de Banco y de las centrales, de los Andes, y que en un momento determinado debería ser, aparte de un punto de vista algo referido a la animación de la lectura, a otra serie de actividades culturales anexas que en este momento no son. Ujú. Y hoy en día, ¿cuál es la situación? Quiero decir, hemos visto que más que nada son pues, los técnicos de los ayuntamientos los que organizan estos actos, aunque también hay otras alternativas. Pero sucede que en Guipúzcoa se conoce solo lo de Guipúzcoa, en Vizcaya lo de Vizcaya y en Iparralde lo de Iparralde. Yo creo que felizmente no, que siempre ha habido cierto movimiento y también cierta necesidad de consumir lo propio, pero yo creo que se abre mucho el panorama, y diría más que, por ejemplo, en esa área, que es el circuito escénico, la proporción de espectáculos hasta de fuera de la galería es importante, con lo cual es un signo de que la comunidad y de que los programadores quieren dar una visión amplia. Pero yo también me preocuparía de todos los segmentos. Creo que hay que avanzar más todavía. Es decir, una cosa es la oferta de lo que surge, pero yo creo que también deberíamos ser capaces de encargar. Y a encargar me refiero, pues si Carea observa que es imposible, no se puede pasear una ópera porque es carísimo, pero sí se puede encargar con el país. Vamos a hacer una ópera, pues una ópera de bolsillo, una ópera de cámara, porque la podemos consumir. Es un ejemplo, ¿eh? Entonces, esa fase ya de encargo, tendríamos que asignarlo más entre todos, porque también digo, si a un grupo musical o a cualquiera se le pide un proyecto con la, no voy a decir que se de calidad, con la certeza de que lo va a pasear, es más fácil que se produzca. Entonces, esta fase es la que hay que hacer. Y en esa fase sí tienen que entrar ya pues, la gente de teatros, de todos los teatros de la comunidad. Entonces, entraría en Vizcaya, bueno, de los que tengan interés. Esa es otra, porque también pues un teatro, y yo no programo ópera porque no tengo esa Porque no me interesa. porque es muy importante lo que también ha dicho Pablo, es decir, una conclusión que se llegó para abandonar los circuitos es el paternalismo que podría conllevar. Es decir, yo le decido a usted que usted, como tiene un órgano, le voy a poner órgano, o le voy a poner una exposición de no sé qué. Felizmente esa gente también está superada. Pues no. El de Urrechu, que tiene un museo en su casa de cultura, ha montado un museo de fósiles y minerales, y lo tiene y lo mantiene, sabe muy bien lo que puede hacer. Otra cosa es la calidad, es decir, hay que llegar a un mecanismo de superar el localismo. Es decir, si de las 15 exposiciones que EIVA organiza al año, 10 son de artistas locales, pues sí puede haber una desproporción. Y puede ser unos artistas que igual no interesen, no digo a que no interesen todos. O sea, hay que buscar proyectos de calidad, de originalidad, respetando la forma de ser de cada localidad e intentar consensuar para que eso funcione. Entonces, los retos son de calidad y de cantidad y también de dinero. Es decir, cuando una hora y 10 minutos de una función teatral le cuesta en un ayuntamiento, por ejemplo, con subvención 150.000 pesetas, una exposición le puede costar digna a 200, 300, lo que quieras. El problema es eso, es ese presupuesto. Es decir, si difícilmente se pueden mantener abiertos algunos equipamientos por los costos que suponen, llenarlos de calidad implica financiación. Y ahí hay una pelea, una visión cultural que tiene que tener cada ayuntamiento, los partidos políticos, etcétera, y también la iniciativa privada. Es decir, que muchas veces ya estamos asistiendo a la política de sponsors de las iniciativas privadas, sobre todo en el mundo deportivo, etcétera, el mundo cultural es más minoritario, pero yo creo que hay caminos que habrá que Explorar. exacto, sí. Hay otro aspecto también, es que paralelamente con el tamaño del país que tenemos, con la estructuración que tenemos hoy en día, también hay una serie de cosas que es evidente que en un momento determinado es muy difícil que vayan a salir de una serie de puntos concretos. Es decir, probablemente la vía no es, si tenemos una temporada de ópera en Bilbao, probablemente la vía no es multiplicar las temporadas de ópera en Vitoria y en Donosti, primero porque no iba a dar, segundo porque tampoco las infraestructuras, la población y otra serie de cosas se dan, más bien cuando la distancia máxima
En tiempo estamos hablando de una hora y media desde de una punta a otra en la mayoría de las ocasiones. Es decir, sí hay una serie de, sí tendríamos que intentar no, que si alguien tiene un museo fotográfico, en la localidad de al lado no se vaya a montar otro museo fotográfico, o es decir, coordinar un poco también nuestra propia oferta, partiendo de cada tampoco el dirigismo de esto va aquí y esto va allí, que en algún momento en este país se han caído, pero teniendo también en cuenta eso. Los técnicos de cultura, por otra parte, contáis con alguna guía en donde aparecen no sé, las ofertas culturales de las diferentes provincias. ¿Existe algún tipo de guía en lo que, por ejemplo... En su día y en su momento pues está la revista Artes, ¿no? Me parece que aparte de la revista Artes, pues bueno, hay una labor también de reuniones de comunicación, que sus agendas pues introducen lo que es pues la programación cultural. Y luego también lo que realizan los propios grupos de teatro, grupos de animación, es decir, de alguna manera eso también, al menos en ciertos sentidos sí se ha profesionalizado un poco por lo menos. ¿Esa guía sería útil o no es necesaria? Hombre, yo aquí hay que decir dos cosas. Mira, en 20 años, 25 yo creo que se ha avanzado un montón. Y es cierto que de pasar de los circuitos alternativos y en los lugares a los que íbamos pues también con una cierta vocación política, a pasar ya a unas programaciones medianamente estables, a contar con las infraestructuras, se ha avanzado un montón. Y ahora lo que básicamente he hecho en falta pues, son los procesos de comunicación y lo que he hecho en falta son los procesos de análisis. El análisis de lo que hemos hecho, el pararnos algún día a reflexionar. Y vuelvo a decir, yo estoy ahí en mi ayuntamiento, ahí funcionando 20, 30 colectivos y cada uno pues en lo suyo puede ser muy bueno o muy malo, pero que están trabajando y están haciendo cosas interesantes. Estamos contratando a grupetes, etcétera, pero no nos hemos parado a hacer una reflexión pues de cultura, una reflexión cultural, una reflexión de país, de que tengamos. Yo es lo que en estos momentos he hecho más en falta. Y hay una segunda cuestión que bueno, pues me está empezando a mí, o visto desde la periferia, me está empezando a dar un poquito miedo y es los centros periferia que estamos montando dentro del propio país. Y con esto quiero decir que bueno, pues el Guggenheim me parece que está metido dentro de un circuito cultural, dentro de una red que bueno, pues, a decir, no va hacia abajo. Dentro de poco vamos a tener el Cursal en marzo. Déjame terminar. Y tenemos dentro de esta mesa una pata muy importante que son los medios de comunicación. Entonces, pues a veces te encuentras con que lo que se refleja de los esfuerzos que se están realizando en los municipios medios, de tamaño medio, como puede ser el mío, pues es realmente escaso. Y como ejemplo claro, pues en este momento tenemos una exposición de grabados en la que yo creo que están reflejados los mejores grabadores del Estado, San Echiga, Baroja, Nájel, Maripur y Herrero, y los medios de comunicación en sus páginas de cultura, y yo no digo en las locales, ¿no? Con las locales, pues me parece que si no sacan ya es de tirar cohetes y la cena, pues no han sacado absolutamente nada. Absolutamente nada. Y claro, pues ya no es una cuestión que vamos, es una cuestión, bueno, pues que en definitiva estamos, otra cosa a añadir, estamos metiendo la cultura como un vector económico. Estamos contribuyendo a que la cultura sea algo más para competir, porque todos queremos grandes ciudades de calidad y todos queremos que llegue pues, la pasta, pues, bueno, pues el que se va a tomar el café, y vienes al cine y te vas a un café en el pueblo, pues agradecido, estamos llegando ya hasta esos niveles. Y en esa competencia, en esa de a ver quién da mejor calidad, quién puede atraer a más gente de fuera, pues bueno, los municipios pequeños estamos haciendo pues la batalla. En favor de las ciudades, ¿no? En favor de las ciudades y de estos macrocentos culturales que estoy a favor de ellos, que se hagan. Pero que observo que no hay una ordenación y que luego pues observo que los medios de comunicación pues que desasignan una exposición. El otro día vino un señor de Barcelona a la Casa de Cultura que está metido en planes estratégicos y de la exposición de grabados y dijo, es que esto es en Barcelona y abre el telediario de la televisión española, pero es aquí en Eibar y dice, bueno, ya, y que no lo habréis hecho con dos duros, sí, lo hemos hecho con dos duros y moviéndote, llamando artista a artista, implicando a 3-4 artistas del municipio para que, bueno, hablen en los corazones de los grandes artistas del país, pero bueno, al final lo hemos conseguido, la tenemos, y eso pues no
refleja. Eso se forma parte de un proyecto magnífico que hay que comunicar muy bien, los Cultural 99, donde vamos a estar metidos casas de cultura, la idea privada, las museos en términos, la gambara de Colón y Serena, Telecu, etcétera. Y cacho, la falta es de los medios, pero también de nosotros que no sabemos comunicar lo que nosotros tenemos entre manos. ¿Por qué? Porque como estás gestionando todo eso. Ah, tienes razón en una cosa, es decir, todos somos periferia de alguien, pero todos nos beneficiamos de ser periferia de alguien. Entonces, yo creo que nada es indiscutible, por ejemplo, el efecto Guggenheim en el número de visitantes de las salas de Colón y Serena que hemos tenido. Eso es lógico. Y es verdad también que no sé cómo podemos producir, o sea, que hay un problema de comunicación, y no sé de quién es la responsabilidad, también de todos. Si yo al visitante del país le digo que tengo una gorrería, que tenemos una gorrería, que es una ferrería del siglo XVII-XVIII que funciona y hay un suelo grande y se hace todo, pues probablemente si le informo de eso, o le informo que en Carranza tengo, en Encartación está el museo, y de una manera ágil, y tengo estas exposiciones en estos momentos de carácter